Una vez, hace millones de años, todos los caballos del mundo eran salvajes, como estos, los Tají de Mongolia. Poco después del amanecer, encontramos a los Tají, los caballos naturales de Mongolia, en el Parque Nacional Juztai-Nur, las colinas del abedul. Los Tají son de pequeña alzada, con la piel canela clara y patas oscuras. No parecen ser las temibles cabalgaduras por las que se hizo famoso Gengis Khan, pero el propio Gran Khan de Mongolia los respetaba. Ponía una multa de 5 caballos a quien diera muerte y comiera a un Tají, porque si había un caballo sagrado, alguien que encarnara las almas de los antepasados, ese era un Tají. La historia de Mongolia, incluso la historia secreta de los mongoles, el libro fundamental de este país, se gestaron en estas estepas de la provincia de Genti. Las primeras banderas mongolas, las de Gengis Khan, fueron de crin de caballos blancos. Con ellas Mongolia ganó un imperio desde Asia hasta las mismas puertas de Occidente. Un imperio sostenido en la caballería ligera, en la celeridad de las postas y en los blancos y flameantes estandartes de crin. Pero como se ve en este museo al aire libre en las afueras de Delgerhan, también ondeaban las banderas negras. Ya en tiempos de Atila, el rey de los hunos, se enarbolaban 5 colas negras de caballo. En tiempos de Gengis Khan, los estandartes de crines negras eran bendecidos por los chamanes antes de las batallas. Y las batallas de Gengis Khan suponían lo mismo que las de Atila: asolar reinos, poner pueblos y ciudades enteras a los pies de sus caballos. Este monumento a Gengis Khan se erigió para conmemorar el 750 aniversario de la historia secreta de los mongoles. Lo curioso es que todavía hoy vienen aquí a depositar ofrendas de dinero y pañuelos al gran emperador de los mongoles. En 1990, la UNESCO patrocinó la erección de este monolito. Así, tras 6 décadas de marxismo, Mongolia rinde culto al Gran Khan. Lo tildaron de cruel y feudal, y ahora la gente venera su efigie y hasta le echa billetes de tugriks en una urna. Todo aquí evoca la caballería del Gran Khan, sus jinetes victoriosos, o los hierros de los corceles de los clanes. Hasta se erraba con la esvástica, el viejo signo del giro del sol. Los pueblos vuelven a veces a sus raíces. Estatuas antropomorfas como esta de Chung Hulun Husok, el hombre de piedra, reciben hataks, pañuelos azules votivos, y evidencian una cultura mongola anterior incluso a 1162, probable fecha de nacimiento de Gengis Khan en estas estepas de Genti. La aguja de oro era una piedra que no solo servía para atar los caballos de los señores de la guerra,
sino para mediciones astronómicas. Los mongoles vivían en ger, tiendas de fieltro, y aún lo siguen haciendo, pero eran y son viviendas de cierto refinamiento para la cruda vida en la estepa. La reproducción de la tienda de Genghis Khan en Genti demuestra que el culto no ha hecho más que empezar. Es casi un templo a un emperador que también ambicionaba en vida un poder sobrenatural. Incluso el retrato de Bortei, la primera esposa de Genghis Khan, recibe ofrendas de dinero y caramelos. El historiador Niam Sur, director de este museo de la estepa de Delgerhan, ha dedicado su vida al estudio del Gran Khan y su caballería. За Монгол морь бол бас ер нь морь бол одоо сөсгүй. Тийм учраас ер нь ходоод нь гэхэд одоо бусад амтны ходоодноос 4 дахин бага байдаг. Тийм учраас үл авах чадвар сайтай. Ийм одоо олон 100 км одоо туулах чадвартай Монгол морьныхоо хүчээр монголчууд Чингис хааны үед тэр томоохон одоо ялалтуудыг байгуулсан байхаа. Хэрвээ ийм одоо морьгүй тэр үл авах чадвар сайтай морьгүй байсан бол ийм одоо ялалт хамжилтад хязгаарч хүрэхгүй байсан. Ер нь Монголын морь бол үнэхэрийн одоо туулах чадвар сайтай. Талын жижиг морьд үндсэндээ тэр холын одоо замыг туулна, ус холыг гатлна. Ийм одоо үл авах чадвар сайтай, маш хурдан хугацаанд үл авна. Үндсэндээ шар тостой одоо 10 горил амнаас хийхэд үндсэндээ тэр морь бол одоо маш хурдан хугацаанд үл авдаг. Энэ үл авдаг одоо чадвараараа бол Монгол морь бол ер нь бусад Es nómada más de la mitad de los 2,5 millones de mongoles. Hay no menos de 30 millones de cabezas de ganado. La mayoría de los pastores poseen unos 100 caballos, y eso supone mucho trabajo y tiempo. Dentro de las estepas figura la que los mongoles llaman Hanggai, una estepa con colinas boscosas y agua en abundancia. Genti incluso cuenta con oasis como este, Kolin Nur, la laguna del pie. Los bellos y semisalvajes caballos mongoles se alivian de la sed y el calor en lagunas prodigiosas que comparten con una nutrida avifauna. Hace mucho tiempo vivía en un sitio como este una yegua blanca junto a su potrillo, otras 72 yeguas y un gran semental de piel rojiza. Era un lugar de agua pura y hierba fresca, pero la yegua blanca pisó por accidente unos huevos de ganso en el suelo. La yegua blanca propuso partir del lugar para evitar la venganza de los pájaros, pero el resto de la manada se opuso. Llegó entonces un ejército de pájaros armados con arcos y flechas y se vengaron matando a todos los caballos menos a la yegua blanca y su potrillo. La yegua blanca volvió entonces a sus pastos natales, donde antes de morir dio un consejo a su hijo: nunca duermas en el norte de una colina, donde los lobos y las tormentas de nieve, sino en el sur, que siempre es más caliente y seguro. Nunca te pongas en medio de la manada si no quieres que los otros caballos te pateen hasta matarte.
Las tagorog, las grullas, son muy abundantes en los oasis de la estepa. No necesitan especial protección. Lejos del cliché de los hunos de Atila, de los crueles tártaros o de las hordas de Gengis Khan, los actuales mongoles son ganaderos conscientes y amantes de la vida, es decir, de los innumerables caballos y sus colores. Temprano, por las mañanas, los mongoles van a ordeñar las yeguas. Nada más ordeñar las yeguas, la mujer de la familia Choctog va a batir la leche. El asunto es obtener airak o cosmos. Así llamaron a esta bebida los viajeros occidentales, sorprendidos como Marco Polo por su gusto y potencia, como un vino blanco. Antaño, el airak fermentaba en la misma grupa de los caballos. Bueno, y esto es el famoso airak, una especie de vino de yegua o leche fermentada. Tiene un sabor un poco agrio y cuanto más tiempo pasa, más grados coge. Ya en la era terciaria se secó el mar que era Mongolia y se convirtió lentamente en el mayor país de estepas del Asia Central. En Mongolia no es que odien la agricultura. Simplemente la estepa es el hábitat más idóneo para la ganadería nómada. De sus manadas de caballos obtienen aún casi todo: cultura, libertad de movimiento, transporte, banderas y cuerdas de crin e incluso bebida. Los mongoles todavía cabalgan en toda clase de circunstancias, y no solo en el campo, por ejemplo, en el centro de la capital, Ulan Bator. En el centro de nuevas capitales provinciales como la ciudad minera Baranur. En los pueblos más lejanos del Aymak o distrito de Genti, como del Gerhan. Poco ha variado la vida y la vivienda en el campo mongol. La ger es una tienda de fieltro recubierta por una tela de algodón. Se monta y desmonta en pocas horas. Tampoco ha variado el sentido de la hospitalidad del nómada. Al visitante le ofrecen yogur, té con leche, bizcocho, caramelos y a veces vodka de Gengis Khan. No falta el kurk, el rapé. Suelen meter este tabaco en polvo en tabaqueras de ágata y otras piedras semipreciosas. El mayor lujo de una gente que puede transportar toda su casa a lomos de caballo. Es una casa además donde se cocina con el único combustible de la estepa, estiércol seco de ganado. El señor Gantos, de origen buriato, es un buen cazador.
тэр сүнс гэдэг юм байх ёстой юм шиг байна. Сүүлийн үед нэг шинжлэх ухаан их сонирхож байгаа. Тэгэхээр би бол сүнс байдаг гэдэгт итгэдэг. Los pastores mongoles bailan para suscitar la curiosidad de las tabarga, las marmotas que abundan en los campos de Genti. Antes, las marmotas eran gente. Una vez, la marmota, armada con arco y flechas, cazaba a los hombres y se los comía. Pero ahora sucede lo contrario. Para cocinar la marmota, los mongoles emplean el sistema del botok, es decir, emplean la piel de la marmota y dentro ponen piedras calientes. Cuando Buda apartó a la marmota de la antropofagia, la marmota hizo un juramento. Nunca comeré la hierba del año anterior. Nunca beberé agua pura. Haré agujeros en la tierra y siempre torturaré a los hombres. Es cierto que la marmota no bebe agua, sino solo rocío, y come toda clase de plantas aromáticas. La carne de la marmota es sabrosa. Todo se aprovecha, caldo y carne. Lo único que no comen son los huesos del cuello, llamados los huesos del hombre. Y tampoco comen los riñones porque son el mayor recuerdo de cuando las marmotas eran quienes se comían a la gente. Los mongoles disfrutan de una vida natural. Aparte de caballos, apacientan camellos y vacas. Corderos y cabras. Pero las estepas también rebosan de vida silvestre y de buitres carroñeros. En cualquier momento sale una cría de grulla en el pastizal. Unos aguerridos grillos son casi omnipresentes. Mientras cuervos y martines pescadores son otra estampa habitual en una estepa que incluso en pleno verano está alfombrada de flores. Por ese sentido natural de la vida, los caminos, encrucijadas y colinas están coronadas por obó, unos montones de piedra que equivalen a santuarios primordiales. Ahí creen que reside el poder de la tierra, el mismo espíritu de la tierra con sus varias manifestaciones. No hay nada mejor que un paseo al atardecer en un mer, uno de estos preciosos caballos mongoles aquí en la región de Genti. El mongol dice: nacemos en una tienda, pero morimos a caballo. No hay mongol tan pobre que no pueda ir a caballo. Buena parte de la vida gira en torno al caballo. Los actuales mongoles al menos nomadean 2 veces al año en busca de pastos. Pero haga frío, bochorno o amenace tormenta como ahora, los mongoles tienen que domar a los mör, sus temibles y queridos caballos. La urga es el elemento esencial del nómada. La urga es un lazo en la punta de una larga y flexible pértiga. Con la urga separan los corceles de temperamento más bravo, pese a vivir en manadas donde predominan los dóciles.
Dicen que Gengis Khan nunca se recuperó de una caída de caballo que sufrió en 1227 y a resultas de la cual murió. Sin embargo, aquí mismo, en la ciudad Auruk o Abarga de Genti, fue donde el Gran Khan forjó su imperio. Todavía en el suelo de Auruk se pueden encontrar algunos restos de cerámica, prácticamente lo único todavía que atestigua el esplendor del gran imperio de Gengis Khan. Es un mustio collado hoy para haber sido la posible capital de un territorio extendido desde Corea a Rumanía y desde Siberia al Golfo Pérsico. Pues si bien Karakorum pasa por ser la capital de Gengis Khan, historiadores como Sihanouk Nur sostienen con pruebas en la mano que si se sigue excavando aquí como hizo la expedición arqueológica japonesa-mongola a mediados de los años 90, se desvelará por fin la importancia que tuvo Auruk o Abarga, sus 9 templos enterrados y hasta el palacio de Bortei, la primera esposa de Gengis Khan. Чингис хааны нийслэлийн туурнаас олдсон 13 дугаар зууны үед энэ төмрийг боловсруулсан. За мөн дээврийн материалууд байна. Además, junto a Abarga mana una fuente de agua mineral cuyas propiedades ya fueron conocidas por los khanes. Ogedei Khan, el sucesor de Gengis Khan, se curaba con este agua efervescente sus problemas estomacales. En medio de la estepa de Genti, este lago de Toson Nur representa una especie de oasis. Aquí vienen los mongoles a aprovecharse de las virtudes medicinales de sus aguas. Y de sus barros. Toson Nur es literalmente lago de grasa. Ya era conocido por sus propiedades contra el reuma desde el siglo XII. Dandu Furun de Chelgerhan viene a bañarse todos los días. Gengis Khan buscó en vano un elixir de la inmortalidad, pero el mito continúa y muchos mongoles acuden a este singular balneario de la estepa donde nació el emperador oceánico. Otra cuestión es si aquí cerca está también el lugar donde el Gran Khan murió a los 66 años, en 1227. La tumba de Gengis Khan sigue siendo el mayor de los misterios. Según la leyenda, 2000 asistentes al funeral fueron sacrificados por 800 soldados que luego se suicidaron. 1000 jinetes aplastaron la tierra de la tumba para impedir la ubicación de un entierro que se supone lleno de inmensos tesoros. Periódicamente hay quien sostiene que ha dado con la tumba, aunque puede estar tanto en Jinchuan, China, como en Batsinet y otros lugares de este distrito mongol de Genti. Emprendemos desde Delgerhan un viaje por el interior de Genti, Aymak o provincia natal de Gengis Khan. A veces encontramos pastando rebaños de camellos bactrianos. Óptimos en el desierto del Gobi, también se han adaptado al suave relieve herboso del Hanggai de Genti. Pasamos por las últimas ger de la región de Modot. Vemos a los últimos pastores de la zona renovando el fieltro de sus tiendas antes del invierno. Al final nos espera el bosque deshabitado de Gnok Nur,
el Lago Azul. Junto a este lago, 100.000 soldados asistieron a la coronación del unificador de las hordas, el hijo del herrero. Como es preceptivo, hay que dar 3 vueltas en torno a un obó. Pero este obó es muy especial, está enclavado en una zona muy remota de Mongolia, en la región de Genti, y conmemora el lugar donde fue coronado rey, emperador, Gengis Khan en 1206. A Temujin, el que aquí llegó a ser Gengis Khan, que significa emperador oceánico o universal, le ofrendan botellas de vodka, crines de caballo, dinero, cuernos de animales cazados. Nadie lo toca. Fue cuando Gengis Khan tenía 44 años. Aquí mismo se convocó la Kurultai, la gran asamblea de las hordas, un pueblo de mongoles duro, puro y claro como el cristal que yo conduciré a la dominación del mundo. Todo fue mágico desde el nacimiento de Temujin. Su padre, el herrero Isugei, descendía de la loba gris, un linaje que apareció cuando una mujer dormía en su tienda y un rayo de una estrella penetró por la claraboya del techo. Pero no era un rayo, sino un hombre de bucles dorados y ojos claros que tocó el seno de la mujer y la dejó encinta. Temujin, rojizo de cabello y de piel blanca, dio enseguida pruebas de gran fuerza. Cuando unos bandidos robaron todos los caballos de su horda, menos el suyo, cabalgó hasta reventarlo, y luego siguió la persecución a pie. No podía caer más bajo quien llegaría a ser el rey de todos los mongoles. Gengis Khan creó una nación a partir de hordas, pero sobre todo a partir de manadas de caballos pequeños y eficientes. En las colinas del Abedul, en Justai, se hace realidad el mito de la Nueva Mongolia. Los caballos salvajes, los tají, se han salvado. Estos caballos tají o presvalsky se extinguieron en Mongolia ya en 1968. Solo quedaron 58 ejemplares en zoos europeos y americanos, y a partir de 13 tají reintroducidos se pudo restablecer la especie en Mongolia en 1977. No se trata únicamente del símbolo, la vuelta de los caballos salvajes a la patria de Gengis Khan. Se trata de que estos caballos representan el único antepasado, viviente y silvestre, del caballo doméstico. Hoy hay 120 tají en Justai. Esta tarde tenemos la suerte de admirarlos de cerca. Para combatir el calor y las moscas, los tají van a cucar a una cueva. En la oquedad solo pueden meter la parte anterior del cuerpo, pero así se alivian en este santuario de caballos situado dentro de las 50.620 hectáreas del Parque Nacional de Justai. Son robustos, con una alzada entre 124 y 146 centímetros. Pero su mayor distinción respecto a los caballos domésticos es la carga genética. Los tají tienen 66 cromosomas, 2 cromosomas más que los domésticos. Gengis Khan tenía un semental blanco como la nieve. Como los hunos, mandó su caballería con una concepción tripartita, en 3 alas. Sus postas a caballo recorrían media Asia sin parar, y promulgó la yasa, su propio decálogo. Él lo dijo: el que no obedece la yasa pierde la cabeza.
Pues lo mismo que no hay más que un Dios invisible en el cielo, no hay más que un Señor en la tierra. Yo, Gengis Khan.